Bien, podemos empezar. Hola, bienvenidos a este video análisis, opinión. No es tanto un taller, pero creo que es algo importante dentro del circuito. Ahorita hablaremos de por qué, pero bueno. Antes que nada, mi nombre es Lino Mi Alma, no, así es como probablemente me conozcan, algunos como Lino González. Soy la misma persona, no soy un alter ego como algunas personas consideran. Pablo Ponce, un saludo. Vale, el video análisis de hoy va a ser básicamente una apreciación sobre cuándo dejar debate. Para aquellos que no me conozcan tan bien, un poco a grandes rasgos mi currículum dentro de debate, hasta la silla, tengo más de 20 breaks a nivel internacional. Soy poderosísimo 4 veces subcampeón del torneo metropolitano de debate, 3 veces subcampeón del campeonato nacional de debate aquí en México. He breakado en 4 de 5 semudes y he llegado a ser semifinalista mundial. Y en general tengo varios torneos siendo subcampeón. Uno de mis logros también ha sido el ser el primer equipo mexicano en ganar la categoría inglés como segunda lengua en el Campeonato Norteamericano de Debate de América del Norte, junto con Manolo Vázquez. Entonces, a grandes rasgos, tengo una trayectoria más o menos amplia dentro de debate. Yo empecé en 2018 y aunque he seguido debatiendo, me retiré de manera competitiva de debate en el año 2023, después de Semú de Medellín. Les cuento esto porque en general creo que hay un tema específicamente con la cuestión de cuándo dejar debate, que muchas personas lo llegan a hacer al inicio de la carrera, de su carrera en debate, 1 o 2 años y luego dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí estoy. Pero en general quiero dar un poco mi perspectiva sobre esto porque creo que es un tema que yo he atravesado durante este último año y medio, sobre cómo es dejar debate, un poco la perspectiva y ya. Vamos a pasar con la siguiente slide. A grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a hablar? Uno, el problema que existe en torno a la conversación de dejar debate, porque creo que este video puede contribuir algo a la conversación y especialmente a la toma de decisiones de las personas sobre cuándo tiene sentido mantenerse debate y cuándo no. Haremos un poco un análisis a grandes rasgos sobre el costo de debate, específicamente en términos de tiempo, algo de dinero, pero la verdad es que normalmente, si es por un tema de dinero, solemos preferir otras cosas, pero a grandes rasgos tomaremos en cuenta cuáles son algunos de los costos y oportunidades en términos monetarios, pero específicamente en tiempo, que creo que suele ser lo más subestimado, específicamente en torno al hobby que es debate competitivo, en este caso de británico parlamentario. Hablaremos de 3 cosas a grandes rasgos en torno a nuestra vida, en torno a la vida profesional, cuando tiene sentido mantenerse en debate, cuáles son los costos de oportunidad a grandes rasgos en términos de vida personal, que creo que son los más amplios, y un poco un análisis de la parte social de debate y por qué en realidad el retirarse de debate competitivo no significa no participar en los torneos o no poder seguir estando en contacto con la gente que conocimos dentro de debate, que suele ser una experiencia muy valiosa la gente que conocemos. Y por último, una conclusión a grandes rasgos de cuándo creo que tiene sentido quedarse dentro de debate. ¿Cuál es el problema, a grandes rasgos, de salir de debate en temas de la conversación? Y es que yo creo, y es una apreciación muy personal, creo que el discurso suele estar bastante polarizado. Como dije, normalmente hay personas que cuando se acercan a esta conversación, normalmente dicen, debate es lo peor que me ha pasado en la vida, lo mejor que pude haber hecho era salirme, ya sea por algún problema interpersonal dentro de su sociedad o por problemas generales o por percepciones sobre cómo se desarrolla el circuito o X o Y cosa. Y ese suele estar en un extremo de la conversación, que yo diría que es de la gente más vocal y normalmente la que más se reconoce en torno a la conversación de salir de debate, mientras que está el otro lado, que suele ser un poco más callado, pero en general que suele ser una lógica de el retiro no existe. Es decir, incluso cuando dices que este es tu último torneo, en realidad vas a seguir debatiendo constantemente, entonces técnicamente no te retiras de debate. Entonces creo que no se suele hablar de un punto intermedio, específicamente sobre cuando hablamos de retirarnos de debate, no necesariamente como separarnos completamente de toda la esfera de debate, pero sí específicamente de retirarnos de debate competitivo. Es decir, de que sea un hobby en el que enfoquemos buena parte de nuestra energía y buena parte de nuestro tiempo a seguir desarrollando. Entonces, creo que es un poco
primero, establecer justo este punto medio y esa definición tal vez un poco de los términos sobre qué en realidad significa salir de debate, pero también sobre cuáles son algunas de las condiciones que pueden llegar a tener sentido plantearnos sobre si debería de seguir dentro de debate o si debería hacer opt-out, bajo, por ejemplo, dónde estoy en mi vida, cuáles son las cosas que me importan, etcétera, etcétera. También creo que esta conversación va a ayudar a plantear dos cosas de tiempo en términos absolutos y algunas cosas de oportunidad que tiene que darse en debate, cuánto tiempo de nuestra semana en realidad dedicamos a debate y cuáles son las alternativas que podemos llegar a hacer con eso. Y si en realidad disfrutamos dedicar la cantidad de tiempo que le dedicamos a esto. Y por último, dar un poco de perspectiva y herramientas para analizar si seguir en el debate es lo que más tiene sentido para ti. Porque creo que es una decisión muy personal en términos de si yo me mantengo dentro de un ambiente competitivo o si, por ejemplo, quiero mantenerme dentro del circuito, pero no sé, por ejemplo, para apoyar un poco más el talento nuevo que viene dentro del circuito, apoyarles con talleres, apoyarles con algunos temas de adjudicación, pero de nuevo, ahí este es un tema muy personal en términos de proveer las herramientas y un poco la conversación sobre, en realidad, cuáles son algunos de los puntos más importantes, a mi parecer, cuando se trata de esta conversación. Vamos a pasar con el primer punto, que yo creo que es una de las contribuciones principales de este video, que es el costo de debate en términos de tiempo. Y es que debate es un hobby / deporte, porque yo compro esta definición de Benjamín Migueras de que en última instancia debate es un deporte, tal vez como más intelectual, como ajedrez, pero en última instancia es un deporte en el que hay que entrenar, en el que hay que consistentemente mejorar y que normalmente tiene un ámbito bastante competitivo. Pero es un hobby que consume bastante tiempo y lo veremos ahorita en los slides. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer es definir un agente representativo y a partir de eso podemos agrandar o reducir dependiendo de nuestra experiencia personal. ¿A qué no me refiero con agente representativo? Básicamente para poder calcular el tiempo, ¿no? Podemos hacerlo a nivel personal de cuánto tiempo cada uno de ustedes dedica a debate, porque en términos de región, en términos de institución a la que pertenecen, en términos de objetivos, pues puede variar bastante. Pero a grandes rasgos, cuando nos planteamos la pregunta de si tiene sentido salir de debate, normalmente es cuando ya estamos en un ambiente competitivo. Es decir, que normalmente sí tenemos ambiciones, por ejemplo, de clasificar en torneos internacionales, incluyendo SEMUDE. También de tener un entrenamiento serio, es decir, tener prácticas y torneos de manera frecuente, prácticas para poder integrar nuevo conocimiento de nuestros entrenadores, o diferentes, por ejemplo, talleres que podemos llegar a hacer y aplicarlo en última instancia a torneos y poder ver qué es lo que funciona de la dupla, qué es lo que no funciona, qué es lo que tenemos que ajustar. Después, normalmente las personas están avanzados en sus estudios de grado, específicamente en licenciatura, o sí, se dice de manera muy diferente, pero básicamente nivel undergrad, para obtener nuestra ingeniería o licenciatura. A veces, en algunas ocasiones, podemos llegar a estar en algún posgrado o incluso ya trabajando full time. Es decir, hay personas que se mantienen en debate, tal vez no en debate en términos de voy como debatiente a intentar ganarse MUDE, pero incluso en esos casos, ocupando la regla de 6 meses o de un año. La verdad es que ahorita no estoy tan al pendiente de cómo están los criterios dentro de ese MUDE, pero a grandes rasgos puede llegar a haber personas haciendo esto, o incluso si no, se mantienen como adjudicación o se mantienen como personas juezas frecuentes dentro de los torneos. Y por último, el tiempo de los torneos se calcula en términos de torneos virtuales. Y a grandes rasgos, el agente representativo que usamos en este caso es la liga de torneos estacionales. Porque a grandes rasgos suelen tener un tamaño más o menos definido en términos de rondas, en términos de calidad académica, y creo que ayuda en general a tener un estándar más o menos claro sobre cómo se ven los torneos virtuales, cuánto tiempo ocupan, y a partir de eso cada uno de ustedes puede ir analizando en sus propias condiciones normalmente qué tanto tiempo les consume un torneo. Por ejemplo, si están organizando, no sé, como adjudicación un Rosario Open, que eso es justo algo que hablé con uno de los consultores para este video, es diferente el estar como adjudicación en Rosario Open a estar en adjudicación dentro de un torneo relativamente más pequeño. No por ningún criterio en términos de valoración moral, simplemente la escala de los torneos es diferente, la expectativa de calidad académica y de, en general, de filtro suele llegar a ser diferente por parte de la organización, por lo tanto puede llegar a variar en ese sentido. Vamos a empezar con el tiempo del debatiente y aquí hay algunas cosas que me gustaría incluir. El primero es que aquí se asume que hay entrenamiento con alguna sociedad o con algún equipo institucionalizado. De nuevo, esto puede llegar a variar para las personas, pero normalmente, incluso si no hay una institución formal, normalmente a través de sociedades de varias universidades, pues normalmente se llegan a
juntar para tener prácticas de manera más o menos frecuente. Como se darán cuenta, aquí tenemos un desagregado que nos va a servir específicamente para la parte de debatientes, que es que básicamente el entrenamiento de sociedad suele variar bastante. Por ejemplo, yo habiendo pertenecido a la sociedad de TEXEM desde 2018 hasta 2024 técnicamente, porque seguía yendo a prácticas con ellos, incluso si ya no debatía de manera competitiva, se dan cuenta, tiene un agregado de 2 a 6 horas en esto, porque puede llegar a variar bastante tener 2 prácticas de 3 horas o tener, por ejemplo, una práctica de 2 horas sincrónico. Es decir, en general el modelo puede llegar a variar bastante. En general aquí lo promediamos a unas 4 horas semanales, que me parece un estándar más o menos razonable, que puede variar de institución a institución, pero en general para agente representativo me parece más o menos buena. El segundo, y esto tal vez puede llegar a ser algo controversial, es el entrenamiento de dupla, pero en este caso, si hay ambiciones competitivas como debatiente de seguir participando dentro de debate, si ha llegado a un nivel el estándar competitivo que sí requiere que no solo practiquemos dentro de las prácticas institucionales con nuestra dupla, sino que también practiquemos en nuestro propio tiempo, ya sea teniendo coach externo o simplemente practicando entre nosotros lo que nos pueda llegar a hacer falta como de dupla, de ir ajustando las cosas que necesitamos, etcétera, etcétera. Y a grandes rasgos, esto sí requiere al menos unas 2 horas a la semana, es decir, el poder practicar directamente con nuestra dupla para ir ajustando. De nuevo, eso se puede empalmar con cierta cantidad de entrenamiento de la sociedad. Puede que reduzca mi tiempo de entrenamiento con dupla únicamente como estando uno a uno en 1 hora, porque no sé, practico 6 horas dentro de mi sociedad. Entonces, realmente para la parte de debates tenemos eso, tal vez un poco más como debrief de cómo nos sentimos en las prácticas. De nuevo, eso puede llegar a variar bastante. Aún así lo establezco como 2 horas en promedio a la semana. Lo siguiente es la parte de entrenamiento personal, que creo que no se habla lo suficiente el qué tan importante es, por ejemplo, para mejorar nuestra oratoria, para mejorar la formulación de nuestras ideas, para mejorar, por ejemplo, lo que decimos con nuestra dupla, que tenemos que llegar a mejorar en términos de, por ejemplo, cómo preparamos los casos o el cómo hacemos puntos de información o algunas otras cosas. Si es necesario al menos 1 hora de entrenamiento personal, aquí lo incluyo en términos de 2 horas, de nuevo. Para gustos colores, ustedes pueden ir ajustando esto dependiendo de lo que crean más adecuado dentro de sus prácticas del día a día. Lo siguiente, y es en general lo que veremos que consume más horas, son los torneos. De nuevo, reconozco que no todas las personas debaten todos los torneos de todos los fines de semana, pero a nivel competitivo esto al menos sí requiere el ir aplicando y el ir integrando feedback de nuestras prácticas institucionales, de dupla y personales en torneos para ir mejorando. Además de, normalmente la gente suele tener ambiciones de participar en el round robin, de clasificar alto dentro de los torneos, y normalmente eso se hace con práctica y también con exposición dentro del circuito. Lo que hace que por lo menos 2 fines de semana al mes estemos en algún torneo, de nuevo con calidad académica, pero normalmente hay una muy buena cantidad de torneos con calidad académica a lo largo de todo el año. Ahora, a grandes rasgos el cálculo que hice fue que se consumen 2 horas por ronda, en este caso como de tiempo que específicamente tengo que dedicar a debate durante la ronda. Es decir, noten que son 15 minutos de preparación, 1 hora de debate, 20 minutos de deliberación que puedo llegar a tener más o menos, no necesariamente libres, porque normalmente es justo reintegrar feedback con la dupla, cómo nos sentimos, después el tiempo que nos dan retroalimentación oral y después el tiempo que tenemos que poner, por ejemplo, nota para personas juezas, retroalimentar con nuestra dupla. A grandes rasgos, eso suma 2 horas, tal vez un poco más, si se tiene que extender alguna conversación, pero a grandes rasgos 2 horas. Lo que lleva a que, de nuevo, en términos de asumamos 5 horas, 5 rondas por torneo, son 2 por 5, 10 horas. Y esto también implica, normalmente si ya estoy a nivel competitivo en términos de compromiso, el buscar rondas eliminatorias, es decir, buscar clasificar y participar, por ejemplo, en al menos una semifinal. Si hay cuarto de final, pues consume más tiempo, pero asumamos que normalmente los torneos suelen llegar a tener semifinales. Asumiendo que solo hay semifinales, es decir, 2 rondas adicionales, asumiendo que las pasamos, terminan siendo 14 horas. Es decir, esto puede llegar a variar entre 10 horas de nuestro tiempo o 14 horas de nuestro tiempo. Y aquí hay un inciso que me gustaría hacer importante. Esto es únicamente el tiempo que yo tengo que dedicar en términos de concentración para la ronda. Pero noten que, a menos de que sea una persona muy forzada,
que voy a ir a debatir mientras voy a una comida familiar, que en general, por términos competitivos, en términos de concentración, yo no recomiendo hacer eso, pero supongo que hay gente que lo hace. Pero noten que lo que esto hace es que yo tenga que bloquear por lo menos 14 horas de mi fin de semana o 14 horas de mi semana para debate. Y eso es algo importante, porque eso sí hace lo que se podría considerar como deseconomías de escala, es decir, significa que, por ejemplo, el tiempo que tengo entre rondas lo puedo dedicar a dormir, lo puedo dedicar a alguna cosa que me guste, a jugar videojuegos, por ejemplo, pero realmente no es tiempo de concentración de calidad que yo pueda, por ejemplo, ocupar para relajarme completamente, porque normalmente tengo la atención de que estoy en torneo, de que me tengo que concentrar, de que tengo que hacer X o Y cosa. Normalmente no puedo agendar algo durante el fin de semana, porque si espero estar, por ejemplo, el domingo en eliminatorias, incluso si no lo llego a estar, el agendar algo sí me rompe los planes que puedo llegar a organizar. Es decir, los torneos normalmente requieren apartar viernes, sábado y domingo si tengo ambiciones plenamente competitivas. Puedo organizar planes espontáneos o lo que pueda llegar a ser de tiempo en domingo si es que no llego a clasificar o si me eliminan en semifinales, es cierto, pero aún así no puedo hacer una planeación amplia en torno a mis días con respecto a esto. Entonces, a grandes rasgos, esto lo que termina sumando son... aquí creo que me equivoqué en el total, pero no, estoy bien. 22 horas a la semana. A grandes rasgos, para una persona debatiente. De nuevo, si no hay torneo, se reduce a 8 horas en promedio. Veremos un poco qué impactos tiene esto en la agenda de las personas, pero es más o menos el debrief. Pasamos un poco más rápido con la parte de personas juezas, que es más o menos lo mismo, es decir, entrenamiento de sociedad. Normalmente el entrenamiento igual no suele ser tan intensivo como en términos de personas debatientes, porque normalmente es justo un poco más retroalimentación, el ver cómo delibero, qué puedo llegar a aprender de las personas más experimentadas dentro de la sociedad, pero aún así, en la parte de sociedades. En este caso no tenemos entrenamiento de dupla, pero tenemos entrenamiento personal, es decir, ver videos y, por ejemplo, intentar hacer retroalimentaciones o ver cómo formulo una deliberación en torno a alguna final o algún torneo que puedo llegar a estar viendo. En general eso ayuda mi desarrollo como persona jueza, además de cualquier taller que yo quiera consumir en el tiempo. Que bueno, de nuevo, la parte de entrenamiento personal en términos de persona debatiente también implica, por ejemplo, ver talleres o alguna otra cosa. Ahora, por torneo es más o menos lo mismo. Tal vez requiere ligeramente más tiempo, porque de nuevo las personas juezas tienen que estar la hora del debate, tienen que, aparte de deliberar y luego dar retroalimentación, en mi experiencia, y eso tal vez depende mucho de la persona, a mí me desgasta más mentalmente el juzgar una ronda que el hecho de debatirla, y por lo tanto puede llegar a ser un poco más complejo el cálculo cualitativo de en realidad qué tanto les pesan a ustedes esas horas de juzgar. Pero de nuevo, 10 horas, 14 horas, pongamos 14 horas en este caso, apuntando a intentar llegar a semifinales consistentemente para tener exposición y generar buena práctica de rondas eliminatorias. Eso suma 20 horas a la semana, un poco menos que de debatiente, pero aún así sigue siendo y de nuevo, esto es importante porque normalmente como persona jueza sí tengo más incentivos de participar consistentemente en torneos y de clasificar, porque eso me ayuda a crear CV y en última instancia aplicar como adjudicador independiente en varios torneos, incluyendo se mude. Es decir, si busco financiamiento, normalmente suele ser mucho más intensivo el participar en torneos para personas juezas por el incentivo de financiamiento que para personas debatientes, porque las personas debatientes pueden llegar a ser un poco más selectivas con yo solo voy a ir a estos 2 torneos en esta semana porque son los que más me ayudan. Como persona jueza normalmente puedo llegar a ser ser selectivo, pero en general es mucho más homogéneo el qué beneficios me da el participar en los torneos, el clasificar y el juzgar alguna ronda eliminatoria. Aumenta mis posibilidades, por lo tanto se va a haber un incentivo más intensivo a participar dentro de los torneos de manera más frecuente como persona jueza. Por último, miembros de adjudicación. Aquí es un análisis muy variado, porque de las personas a las que les pregunté en términos de consulta para esto, algunas personas me decían que en general podía considerarse que el tiempo de estos dos criterios de juntas y mociones se podían reducir a 3 horas ambas. En mi experiencia es un poco más, pero
supongo que hay algunos torneos en los que pueden llegar a hacer eso, o con equipos de adjudicación muy curtidos y que puedan llegar a expeditar eso, y por lo tanto en este caso se corta la mitad del tiempo en estos dos criterios, pero consultado con varias personas, en general la opinión que me pareció más acertada es, y de nuevo, preguntando a personas que están en la adjudicación de ese MUDE, en general, como con los criterios que establecimos de agente representativo, ¿cuánto tiempo creen que toma esto? En general, la parte de juntas de unas 2 a 4 horas, mociones y testeo de alrededor de 3 horas. De nuevo, depende de qué tantos criterios estemos usando para las mociones y el testeo. Si simplemente con calificar las mociones que creemos que están razonablemente bien es suficiente, si tenemos que testearla dentro de los torneos, depende mucho de los equipos de adjudicación, puede variar bastante. Pero a grandes rasgos, lo terminé redondeando a unas 5 o 6 horas que puede llegar a tomar esto. De nuevo, como este es un análisis un poco más de cuánto tiempo toma debate en mi vida, en general la apreciación a la alta suele ser intencional. Siguiente, la parte de torneos, que esto suele consumir más tiempo porque de nuevo como equipo de adjudicación no solo tengo que estar atento durante todo el tiempo de la ronda, también antes de la ronda en lo que armamos draw, después de la ronda para ver retroalimentaciones y ver todo lo que tenemos que integrar. Entonces en este caso incluí 3 horas por ronda, de nuevo adjudicación no se puede tomar las rondas eliminatorias gratis, 3 por 7, 21 horas más briefings y clausura, que de nuevo es tiempo que tenemos que dedicar en términos de trabajo y en términos de slot de tiempo, incluso si, por ejemplo, con la parte de briefing solo o sea, te toca solo un bloque de unos cuantos minutos y el resto le toca al resto del equipo de adjudicación o al resto de equipos académicos, igual con la clausura, pero lo redondeamos a 23 horas. De nuevo, esto es lo que termina llevando en... Aquí hice mal la suma, una disculpa. Pero a grandes rasgos, estos son 29 horas, es decir, redondeando hacia las 30 horas, si no había actualizado la tabla, pero alrededor de 30 horas. De nuevo, con su propia experiencia de adjudicación, ustedes pueden ir llenando esas tablas. Esto sirve más como herramienta para que ustedes puedan analizar qué tanto tiempo les toma debate a ustedes personalmente. Esto lleva a un experimento que a mí me ayudó mucho, porque durante mi estancia fuera de debate, y creo que este es un buen momento para abordarlo. Yo, después de se mudé a Medellín por razones personales, me alejé del circuito a nivel internacional durante 6 meses. Y básicamente este tiempo estuve completamente fuera de debate. Nada de torneos, como debatiente, como persona jueza, como adjudicación, absolutamente nada. Y en general ese tiempo me ayudó para tomar un poco de perspectiva de, ok, ¿qué tanto tiempo en realidad me estaba consumiendo debate? Tal vez no lo pensaba en términos cuantitativos, pero de qué cosas dejaba de hacer en el momento. Y este experimento creo que es bastante útil, porque básicamente, si calculan 24 por 7, nos da 168 horas. Es decir, tenemos 168 horas disponibles a la semana, no hay más. Entonces, ¿cómo las usamos? Y esta es una apreciación personal, pero técnicamente el dormir 8 horas al día debería ser un no negociable. En general, por los efectos que tiene en nuestra agilidad mental, pero también en términos de desarrollo cognitivo y en general de bienestar en el día a día. Que me pueden llegar a decir, yo no puedo dormir 8 horas porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer otras cosas. En ese caso, la conversación se vuelve, o sea, en ese caso, el tema de conversación es, en ese caso, si aprecias mucho debate, también deberías de apreciar el bienestar que tienes como hacia tu cuerpo y justo en este caso priorizar, como veremos. Pero a grandes rasgos, si normalmente no tengo 8 horas para dormir porque tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas, normalmente es un tema ya ahí de qué tanto priorizo mi bienestar físico a través del sueño en comparativa con otros hobbies que puedo llegar a tener. Hay gente que para ellos tiene sentido el dormir menos, en mi caso no, y la verdad es que no volvería a de manera constante dormir menos de 8 horas para tener algunos hobbies, pero eso ya es una apreciación personal. Debate, tomando las consideraciones previas de 33 horas, 20 horas y 22 horas. Esto es agregando a alrededor de 22 horas, de nuevo, sin tomar en cuenta tiempo de adjudicación. Debate toma en promedio el 18% de nuestra semana. Es decir, toma un quinto del tiempo que tenemos disponible para hacer lo que queramos hacer dentro de nuestra semana. Eso significa que dependiendo de cuánto tiempo les ocupe, por ejemplo, estar en clases, el estudiar, el hacer otras cosas,
Normalmente esto reduce bastante el tiempo que pueden llegar a tener disponible para, por ejemplo, tareas del hogar, para, por ejemplo, desarrollo personal, otras cosas que veremos posteriormente. Pero a grandes rasgos, lo que les dejaré es un link en la descripción del video, básicamente a una hoja de cálculo que tiene este pequeño experimento. Básicamente, el punto de este experimento es analizar cómo se ve una semana ideal para ustedes en términos de los hobbies y de las cosas que yo le quiero dedicar tiempo, y a la comparativa, el cuánto tiempo en realidad dedican a cada uno de esos hobbies. Ustedes háganlo, les recomiendo mucho hacerlo. Incluso si quieren pausar ahorita el video y quieren hacer esto, se lo recomendaría bastante. A grandes rasgos, la reflexión de esto es: no hay suficientes horas en la semana. No hay suficientes horas para estudiar, para hacer lo que nos relaja en términos de hobbies y para hacer las cosas que nos importan en términos de objetivos tal vez un poco más trascendentales a nivel personal. En ese caso, lo que toca es priorizar. ¿Y cómo priorizamos las cosas? Y lo que me lleva a esto es a la reflexión sobre las diferentes esferas de la vida que tenemos adicional a debate. El primero es sobre debate y la vida profesional. Antes de continuar, los que ya me conocen como debatiente o como persona jueza saben que tomo mucha agua. Solo que ahorita no hay punto de información para tomar agua mientras lo hace. Bien, debate y la vida profesional. La principal pregunta en esto es: ¿en qué quiero trabajar? Es decir, ¿en qué me quiero dedicar dependiendo de lo que yo esté estudiando? Aquí hay a grandes rasgos 3 puntos principales. Uno, ¿qué requiero para obtener este tipo de trabajo? Por ejemplo, si requiero estar en pasantías competitivas, por ejemplo, en alguna firma de abogados o en alguna consultoría o en algún tipo de trabajo que normalmente suele ser altamente demandante. Por ejemplo, si requiero calificaciones altas o posiciones de asistente de investigación para algunos posgrados. Pero eso es algo importante. La realidad es que las calificaciones, al menos desde la perspectiva de México, no importan demasiado cuando estás aplicando algún trabajo. A menos de que sean horrendas, o sea, de que sea una calificación increíblemente baja. Normalmente a los empleadores no les importa y ni siquiera te preguntan las posiciones. Pero donde sí te lo preguntan y donde sí suele ser un criterio diferenciador es si intentas estudiar algún posgrado. Entonces, si a grandes rasgos han hecho la reflexión de en qué quiero trabajar y se plantean que en algún momento tiene sentido hacer un posgrado, incluso si no saben de qué, tiene sentido enfocarse en tener calificaciones altas, porque normalmente si quiero acceder a un programa competitivo, normalmente sí me piden una calificación competitiva para apreciar mi perfil. Así como posiciones de asistente de investigación en el caso de que les interese alguna carrera en investigación. Normalmente suele ser clave para poder ir sacando publicaciones con tu nombre y otras cosas adicionales, incluso mientras estás en la universidad, en el grado. Segundo es: ¿qué necesito para tener mayor éxito en este trabajo en el que quiero llegar a estar? Por ejemplo, si necesito mejorar alguna habilidad de programación, si necesito trabajar en mi gestión de tiempo, si necesito mejorar alguna posición de idiomas, porque aunque tal vez no necesite otro idioma, lo hace mucho más accesible y, por ejemplo, me da mayor flexibilidad para, no sé, viajar en el trabajo, para que me manden a otros lugares, para poder aplicar a mi trabajo de ensueño en Japón en algún momento, por decir algún país. Entonces, tiene sentido el también complementar no solo cuáles son los requerimientos básicos para el trabajo que quiero hacer, sino qué puedo hacer para tener más éxito y también qué tanto tiempo le quiero dedicar a incluir esto. Por último, es la parte de empalme con habilidades de debate, que aquí creo que es donde tiene más sentido incluir debate con la vida profesional como complemento. Uno, si por ejemplo me quiero hacer influencer en public speaking, en general esto es algo que me puede llegar a ayudar. Por ejemplo, saludos a Nacho en España. Pero, por ejemplo, esto puede llegar a tener mucho sentido si quiero poner en práctica ciertas cosas o si quiero aprender, por ejemplo, cuáles son algunas cosas de public speaking que puedo llegar a sacar de debate competitivo. La habilidad mental que puedo llegar a tener en términos de argumentación. Todo ese tipo de soft skills son muy buenas dentro de debate y las puedes llegar a desarrollar de manera práctica, de manera consistente. Y es algo muy bueno. Pero, de nuevo, es tener muy claro que es parte de mi construcción de perfil profesional y en qué cosas me ayuda y en qué cosas no. Segundo, es ser entrenador de tiempo completo en alguna sociedad consolidada. Y esto puede llegar a abrir ciertas ventanas, como por ejemplo luego lo llegan a hacer sociedades como Cornell, donde directamente dan becas de posgrado para que personas puedan llegar a ir a trabajar allá para entrenar a personas dentro de debate. Si ven que alguna posición por el estilo tiene sentido para ustedes, entonces puede ser una buena inversión a mediano
a corto o mediano plazo el mantenerse dentro de debate, incluso a largo plazo. Si te puedes establecer como entrenador de una sociedad, vivir más o menos de eso. Y por último es hacer freelancing como entrenador y otros trabajos, es decir, entrenar duplas o entrenar diferentes equipos y también tener otros trabajos como por ejemplo puede llegar a ser diseño gráfico, como puede llegar a ser dar clases, como puede llegar a ser programación. Es decir, varía muchísimo lo que yo puedo llegar a hacer, pero en general el ámbito de freelancing creo que es bastante compatible con mantener debate dentro de tu vida si es un hobby que te interesa bastante. Lo que nos lleva a lo que a mí me parece la esfera más complicada y donde debate se vuelve un poco más difícil de vender en términos de compatibilidad, que es la esfera personal. Y aquí creo que depende uno de plantearse la pregunta de, ¿sé qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Es decir, hay veces que decimos, yo tengo un hobby que, por ejemplo, no sé, para mí, desde los 5 años he jugado videojuegos. Es algo constante que puedo llegar a decir, me gusta jugar videojuegos, pero sé que me gusta jugar videojuegos, pero no sé qué otras cosas me pueden llegar a parecer interesantes. Por ejemplo, no sé si a alguien le gusta hacer boxing, si a alguien le gusta hacer yoga, si a alguien le gusta hacer alguna otra actividad en términos de conocer otros hobbies. Y no solo debate en este caso, como ya he estado tanto tiempo en debate, sé que me gusta estar en debate, pero no he contemplado si me gusta también hacer otras cosas. Entonces es un poco más de descubrimiento personal sobre qué me puede llamar la atención. Y segundo, creo que es un tema de buscar que nuestro tiempo libre sea intencional y nos ayude a cumplir nuestros objetivos. Pero ¿cuáles objetivos son estos? A grandes rasgos, identifiqué 3 tipos de hobbies que creo que son importantes mantener en nuestra vida. El primero es uno de entretenimiento, que creo que es como normalmente cuando identificamos un hobby, es lo que normalmente más nos hace sentido. Es decir, yo tengo un hobby para entretenerme, yo pinto para entretenerme, pinto para despejarme mentalmente. No sé, por ejemplo, cosas como videojuegos, de nuevo, a mí me ayudan personalmente a relajarme mucho después de un día de trabajo. Tocar el piano, por ejemplo, es algo que a la gente le puede llegar a parecer es muy relajante y que le puede en general gustar si es que justo ya es un hobby adquirido y en general les gusta tocar ese instrumento. O, por ejemplo, ver series. Es decir, este tipo de cosas de entretenimiento suelen servir para apagar la mente, para simplemente entretenernos. Incluso leer novelas puede llegar a entrar dentro de esto. El segundo punto es uno de autocuidado, que creo que aquí es donde normalmente, no específicamente personas en debate, pero en general personas en el rango de edad de 20 a, bueno, en general, 18 a 25 años, solemos ser más o menos negligentes, que es la parte de autocuidado. Es decir, por ejemplo, el hacer gimnasio, es decir, mantenernos físicamente activos, el ir construyendo algo de músculo, ni siquiera para temas de vanidad, que pues o sea, hay personas que les gusta hacer gimnasio por vanidad, yo soy una de ellas, como no voy a negar eso, pero también por un tema de cuidado y de salud a largo plazo que puede llegar a ser importante. Por ejemplo, si alguien tiene predisposición a diabetes, puede llegar a ser importante el hacer gimnasio para tener mayor músculo y por lo tanto reducir el riesgo que tienen a desarrollar una enfermedad a largo plazo. Yoga, por ejemplo, si es algo que a la gente le gusta, en general creo que es una buena actividad. El tener algún deporte de manera consistente creo que es una buena medida de autocuidado para tu salud física. También la parte de lectura, y esto es un poco tal vez más en términos de cuidado mental, específicamente sobre mantener mi mente de manera ágil, que es algo que se puede llegar a complementar con debate, cierto, pero muchas veces no somos intencionales como en reconocer quiero hacer 1 o 2 horas de lectura a la semana, o incluso al día, que pues, la gente puede llegar a tener un poco ese hábito que quiere construir. Y otras cosas que son como mindfulness, pero también se puede ver como, por ejemplo, que me ayuda a autorregularme, por ejemplo, cuando estoy estresado, que me ayuda a centrarme y mantener mis emociones bajo control. Es decir, creo que en general estas medidas de autocuidado son buenas y son, en última instancia, hobbies o parte de esfera personal que sí consume tiempo aprender y aplicar de manera consistente. Y creo que a veces es algo que no tenemos en cuenta cuando decimos que tenemos nuestra esfera personal. Por último, están los hobbies que a mí me gusta llamar de alineación, que creo que no necesariamente son los más importantes en el corto plazo, pero son fundamentales en el largo plazo. Es decir, dependiendo de tu identidad y las cosas que te importan, ¿qué te puede llegar a interesar hacer? Por ejemplo, no sé, el hacer descubrimientos culturales, por ejemplo, ir una vez al mes a algún museo, ir a alguna galería, ir a restaurantes, mejorar mis habilidades de cocina, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, que yo tengo la intención de irme a vivir solo en el mediano plazo, para mí sí es importante el poder no solo hacerme cocinar cosas, o sea, no solo hacerme
pollo hervido, arroz y algo de vegetales, sino poder hacer cosas que son ricas para mí y que en general son importantes. Entonces, el mejorar mis habilidades de cocina y el mejorar todo este tipo de cosas no solo es una cosa de ser un ser humano que se pueda alimentar a sí mismo, porque técnicamente lo puedes hacer con ramen instantáneo, pero el tener en cuenta que es parte de cómo quieres vivir a largo plazo y por lo tanto mejorar estas habilidades de cocina para que no tengas que comer cosas que sepan feas, pero que como ya las compraste y ya las preparaste, te las tienes que comer así. Entonces ese poco ir practicando. Y también, por ejemplo, si hacemos activismo o creación de contenido, eso es muy importante, porque es una actividad de alineación que tal vez no se considera en el entorno profesional si todavía no lo puedo monetizar, pero es algo que nos importa, por ejemplo, si quiero hacer una publicación de activismo, o si quiero dedicar tiempo a escribir artículos para algún periódico, o si hago algún video. Es decir, todo ese tipo de cosas consumen tiempo y es importante tener en cuenta qué actividades nos ayudan a construir la persona que queremos llegar a ser en el futuro. Y el tema es que la duda sobre si seguir en debate suele surgir debido a que dejamos de ser intencionales con el uso de nuestro tiempo. Es decir, seguimos en debate porque es lo que hemos hecho durante los últimos años y porque es cómodo y porque nos gusta estar con las personas con las que estamos, pero creo que vale la pena plantearse si estoy cumpliendo con estos 3 objetivos en términos de mi esfera personal, con mis hobbies, si debate cumple varios de esos, y también el costo de oportunidad de, ok, tal vez debate cumple algunos temas de alineación y algunos temas de autocuidado, pero tal vez no de entretenimiento, o tal vez de entretenimiento, de alineación, pero no de autocuidado. Entonces es ver un poco la combinación de cómo debate se complementa con el resto de mis hobbies y si estoy descuidando alguna de esas esferas por estar en debate. Y claro, sí puedo llegar a hacer ajustes para no necesariamente hacer opt-out de debate, pero al menos sí ajustarlo a un estilo de vida que sea mejor para quién quiero yo ser en el futuro y cómo quiero estar. El punto, a grandes rasgos de esto, es ser intencional con las actividades que te ayudan a relajarte y a crecer en lo que te interesa e importa. Y esto aplica tanto en la vida profesional como en la vida personal. Aquí hay algo importante que es la esfera social y creo que es una de las razones por las que la gente se queda tanto en debate, que es la parte de debate son los amigos que hacemos en el camino. No lo pueden ver porque está mi cámara, una disculpa por eso, pero no, sí, ahí dice FOMO, por si alguien tenía duda, FOMO y amistades. Debate son los amigos que hacemos en el camino. Y la realidad es que uno de los miedos que puede llegar a haber en debate es la proximidad que tenemos con nuestras amistades y vínculos y que el dejar debate puede hacer que nos separemos de esas personas. Número 1, no necesitas estar en todos los torneos para seguir en contacto. Ni siquiera tienes que ir como a torneos de manera frecuente para seguir en contacto con esas personas. Hay contextos en los que las personas simplemente dicen no me siento cómodo, o sea, no es natural para mí el relacionarme con alguien con el que no comparto espacios, y si no comparto varios torneos de debate con esta persona, entonces para mí es menos natural comunicarme con esta persona. Existen espacios en los que puede llegar a suceder eso, y creo que eso es el worst case escenario que normalmente las personas plantean, como si no estoy en estos espacios la gente me va a dejar de hablar. Creo que a nivel personal, normalmente el solo compartir debate no es lo que la mayoría de las personas hacen que nos comuniquemos, sino simplemente es conveniente que nos comuniquemos ahí, pero creo que también tiene sentido el desarrollar nuestras habilidades de comunicación social y en este caso de nuestras amistades, es decir, oye, me importa estar contigo, pero también tengo que, ¿sabes?, priorizar mi vida personal y profesional, pero no por eso quiero dejar de pasar tiempo contigo como persona, especialmente con amigos, que creo que es donde normalmente surge. De nuevo, si se encuentran en una situación en la que la gente les dice o estás en debate o no me comunico contigo, si es el caso, lo que pueden, o sea, yo no juzgo, porque yo he estado en una situación similar en términos de proximidad con las personas y tener FOMO a no compartir espacios con personas y por tanto socializar menos con ellas, pero si es el caso, lo que tiene sentido es poner en la balanza el vínculo junto con el tiempo que implica estar en debate y el resto de actividades que quieren dejar hacer. Normalmente hay un middle point en términos de eso y en general se puede llegar a socializar. Si ese no es el caso, entonces es una decisión personal en la que ustedes puedan llegar a tomar, pero de nuevo yo creo que lo más razonable es priorizar
no solo la persona que son actualmente y lo que les gusta, sino la persona que quieren llegar a ser a futuro y lo que les importa en términos de alineación y en términos de relajación. Porque si el debate les estresa de manera significativa, pero están en este espacio porque tienen miedo de no socializar con las personas, eso puede llevar a resentimiento, que no es chido, porque apreciamos a las personas, entonces simplemente a veces si la otra persona no está dispuesta a mantener esa amistad, puede llegar a doler, pero no hay más que hacer. Es decir, normalmente en última instancia uno se tiene que elegir a sí mismo. Pero por último, creo que esa es una falsa dicotomía. De nuevo, este creo que es el worst case escenario que alguien puede llegar a pensar en términos de FOMO. Pero es una falsa dicotomía que se tienen que salir de debate. O sea, que el no estar en debate competitivo o no estar como debate como un hobby formal significa que no puedo llegar a seguir participando en debate. Se puede tratar torneos presenciales como tus vacaciones e ir a socializar. Los últimos 2 torneos metropolitanos de debate a los que yo he asistido, el campeonato nacional anterior en el que debatí y en este en el que fui a adjudicación y en el Woods del año pasado, aunque tal vez ahí se iba con un poco de mindset competitivo, pero de nuevo, no con todas las cosas de entrenamiento que implicaba el ir en ese mindset competitivo. En última instancia son para mí eventos aislados, que son muy buenos y yo disfruto mucho, pero no son eventos para los que me preparo a lo largo del año para ir construyendo carrera. Es decir, yo por ejemplo tengo el beneficio de ya tener algo de experiencia de debate, incluso si no entreno, puedo entrenar 1 hora un día antes del torneo y normalmente sirve suficiente para calentamiento. Pero puede ser un gran espacio para socializar. Lo toman como sus vacaciones en términos monetarios, en términos de tiempo y ya. Es decir, siguen siendo buenas oportunidades para socializar con las personas. Yo probablemente vaya a ir al siguiente Se Mude principalmente a socializar con la gente y ya. Uno lo puede tratar de esa manera y la verdad es que no es un todo o nada. Solo es, yo ya no trato a debate como un hobby formal al que le dedico horas estructurales a lo largo de las semanas. Lo que eso sí lleva es a un costo de oportunidad importante, que es el de elegibilidad como adjudicador independiente. Porque a menos de que haya sido adjudicación de Se Mude, o sea, es una persona con un track record en adjudicación y en debate increíble en términos de persona jueza, probablemente, si no estás participando activamente en torneos, pierdas nuevas tendencias que hay en términos de adjudicación, cambios a manuales, no solo en términos teóricos, sino cómo se adjudica en la práctica dentro de la ronda, que es como conocimiento mucho más práctico. Lo que hace que qué tan probable es que seas elegible como adjudicador independiente con un financiamiento importante sea reducido. En ese caso, de nuevo, es poner en la balanza qué tanto tiempo me toma debate, cuál es el costo de oportunidad en términos de mis otros hobbies y otras actividades, y por lo tanto, qué es lo que más tiene sentido para mí. ¿Cuándo tiene sentido dejar debate? O mejor dicho, en este caso, ¿cuándo tiene sentido debate? 1, si te ayuda a desarrollar alguna habilidad de public speaking o razonamiento. Y también esto es tomar en cuenta el tiempo requerido a invertir, no solo en cuánto tiempo le dedico de horas, sino en este caso de expectativa de tiempo para poder desarrollar esa habilidad. Porque si yo quiero desarrollar algo y yo digo, ok, ya hice mi análisis, yo quiero desarrollar estas 2 habilidades en debate, probablemente me tome entre 1 año y año y medio. El problema es que es muy fácil racionalizar después de eso como, es que también quiero hacer otra cosa. Entonces, de nuevo, es ser muy intencionales con cómo usamos nuestro tiempo. Si tiene sentido quedarme más tiempo en debate para desarrollar una cosa que no había visto que era importante, ¿tiene sentido? No lo voy a negar. Si quieren ganar algún Se Mude para algún reconocimiento o facilidad para encontrar trabajo, que de nuevo yo creo que no es tanto el beneficio que nos da el ganar torneos. Normalmente el decir yo tengo un track record de, por ejemplo, tantos torneos clasificados y tengo 2 campeonatos, suele ser más que suficiente porque la gente fuera de debate no reconoce, o sea, no sabe qué tan importante es ganar un torneo relativamente pequeño o ganar Se Mude. Entonces, simplemente el ir desarrollando esas habilidades creo que es lo más importante en términos de valor para la vida profesional. Si tu trayectoria profesional lo permite, es decir, en términos de tiempo, por ejemplo, como freelancer, que puedas llegar a tener ciertos trabajos y que te puedas organizar bien para complementarlo con debate. Si no tienes puestos muy demandados o posgrados demasiado exigentes, tiene sentido mantenerte en debate. Si de nuevo va alineado con el resto de esferas, específicamente la parte personal que puede llegar a tener para ti. Y aquí hay una última nota sobre los posgrados, que para mí es un insight importante. Porque normalmente la gente puede llegar a decir, pues hago una maestría
para, para mantenerme en debate. Si tu salida es el sector corporativo o el sector de gobierno, es decir, en general si vas a salir a alguna consultoría, si te interesa salir al sector gobierno y por eso estás haciendo una maestría, por ejemplo, si ahorita se me pone el nombre, pero en general en políticas públicas, por ejemplo, puede ser una buena elección. Principalmente porque no les importan demasiado las notas que puedas llegar a sacar dentro de la maestría o el contenido adicional que puedas llegar a hacer mientras estás en la maestría. Si buscas una trayectoria académica, es decir, si te interesa tener tenure en alguna universidad, si te interesa hacer algún doctorado, yo no creo que sea una buena elección mantenerse en debate de manera competitiva. No, podemos estar de manera social, podemos divertirnos con la gente que nos importa, es cierto. Pero creo que es una muy mala idea el mantenerse de manera competitiva en debate si buscas una trayectoria académica. Principalmente porque los posgrados y específicamente los doctorados, en el caso de que a alguien le interese una trayectoria académica, normalmente suelen tener una alta tasa de enfermedades mentales, incluyendo depresión. Y la razón de esto suele ser, uno, un tema de gestión de tiempo, porque normalmente los doctorados y en general los posgrados suelen ser bastante exigentes, pero también los altos requerimientos de publicación y calificaciones que tienen algunas becas o fellowships para poder financiarte el doctorado o algún posgrado, y los altos requerimientos de publicación. Específicamente en el campo de economía es bastante exigente, ya hablando desde mi experiencia, que normalmente no solo es publicar tu job market paper, es decir, a grandes rasgos la tesis que estés desarrollando a lo largo del doctorado, sino normalmente se espera que si eres un candidato competitivo para algún puesto en una institución, lo que llamarían R1, es decir, una institución dedicada a investigación plenamente, en el que no tienes que dedicar tanto tiempo a dar clases, normalmente se implica que hagas una o dos publicaciones previas a que termines tu doctorado, adicional a tu job market paper, es decir, para ser un candidato altamente competitivo. Y que además luego tienes que hacer otras estancias de investigación postdoctorales, pero eso ya es un tema un poquito más específico. Pero a grandes rasgos, yo creo que la trayectoria de hacer un doctorado para enfocarte en posiciones altamente demandantes. Y de nuevo, esto puede cambiar demasiado en los campos. Puede que, por ejemplo, en campos de política pública, en términos de doctorados, no sea tan demandante para obtener alguna plaza de investigación, pero por lo que he escuchado, al menos de ciencias STEM y específicamente de economía, sí suele ser bastante demandante en términos de ritmo durante el doctorado y también en términos de salud mental. Y creo que es específicamente en estos casos donde tiene más sentido los hobbies de alineación y de autocuidado. Es decir, no solo entretenerme con debate, sino que tanto estoy cuidando mi salud mental, que tanto estoy cuidando mi cuerpo durante periodos de alta tensión y si tiene sentido lo que hago con la trayectoria que quiero tener a largo plazo. Bien, ese es prácticamente todo el video. De nuevo, para mí debate es un espacio que yo aprecio mucho. Yo he estado en debate desde 2018, yo he conocido a las personas que más me importan en esta vida en debate, he hecho a grandes amigos, he conocido a gente increíble a lo largo del debate. Es decir, yo no cambiaría el tiempo que pasé dentro del debate, pero esos 6 meses que yo tuve completamente alejado de debate sí me hicieron darme cuenta que necesitaba ser un poco más intencional con el tiempo que estaba tomando. Porque de repente, en un fin de semana sentía que estaba muy relajado, que simplemente me sentía chill, no tenía presión de algún torneo. Y creo que el ser intencional hace que el estar en debate y tomar la decisión de mantenernos dentro de debate sea aún mejor, reconozca aún mejor nuestra agencia y nos permita crecer más como las personas que queremos llegar a ser en el futuro. Y creo que nos debemos a nosotros mismos el hacer un poco este experimento mental de cuánto tiempo nos toma debate, qué cosas estoy dejando cuando hago debate y qué cosas me podrían importar incluir dentro de mi vida, ver si las puedo incluir y si no, tal vez dial it down un poco a debate, tal vez en términos competitivos, o directamente tratar debate como una actividad social. Si tienen algún comentario, déjenlo por favor en la caja de aquí abajo. Y nada, es un gusto apoyar con esto. Creo que es una contribución valiosa dentro de... Tal vez algunos consideren que solo fue un rambling de 50 minutos largo de esto, pero espero que al menos a una persona le ayude a tomar una decisión de, ok, me quiero mantener en debate porque tengo el resto de cosas en mi vida, check, y si me estoy desviando lo puedo llegar a verificar, o directamente si una persona dice, ¿sabes qué? No tiene sentido para mí seguir en debate, voy a hacer opt-out.
Nada, espero verlos en torneos futuros, incluyendo Simude. Si no los veo, igual me alegraré mucho por ustedes de que sean intencionales con sus decisiones. Adiós.